rickettsiosis que te generan el grupo de manifestaciones clínicas denominada fiebres manchadas, ¿no? Entonces, de manera rápida vamos a ver las cosas más importantes de ello y posterior a esto vamos a ver bartonelosis también, las cosas más importantes para su examen, chicos. Entonces empezamos, ¿ya? A ver. Bien, como recordatorio, ¿no? Esta diapositiva también, copia y pega de la diapositiva de mi señora. Tenemos características generales de las riquecias. Son bacilos pleomórficos. Esto significa que cuando los veamos no siempre van a estar así bonitos, ¿no? Alargaditos como bastoncitos, sino que los vamos a poder encontrar como cocos, como bacilos, incluso un estadio intermedio que es los cocobacilos, ¿no? Ahora, si bien se clasifican como gram negativos, es importante aclarar que no se tiñen muy bien en esa tinción, por eso se utilizan otras tinciones. Ahora, el cultivo es un poco difícil, ya que no crecen en medios convencionales y además, por razones de bioseguridad, solo se hacen en laboratorios especializados. Así que, como para diagnóstico, no lo usaremos tanto. Esa es una parte importante. Y bueno, como ya saben, son bacterias intracelulares, ¿no? Obligadas. A ver, pasamos. Muy bien, esta diapositiva también, igual a la que hizo Fiorella, es para agrupar, es para formar estos grupos, ¿no? Dentro de lo que son las enfermedades que generan las riquecias. Como les dije, Fiorella ya expuso lo que son el grupo del tifus, y yo expondré el grupo de las fiebres exantemáticas o manchadas. Dentro de esto vamos a encontrar a la fiebre de las montañas rocosas, que es la que en su diapositiva su doctor les ha explicado solamente esto, entonces solamente nos vamos a enfocar en esta, pero también hay una que se da más en Europa, que es la fiebre manchada o botonosa del Mediterráneo, y bueno, otras fiebres manchadas, ¿no? Y bueno, también un grupo transicional que abarca ciertas riqueciosis que aún no están muy bien clasificadas. Entonces ahorita vamos a ver sobre todo la fiebre de las montañas rocosas. Para ello tendremos que primero saber cómo se transmite, ¿no? Y bueno, si bien las tifus, ¿no? En general van a estar transmitidas por ciertos artrópodos, cuando hablemos de fiebres manchadas, vamos a ver generalmente garrapatas, ¿ya? Entonces, cuando les digan fiebres manchadas, automáticamente piensan en garrapatas. Y precisamente en este tipo de fiebre manchada, que es la fiebre de las montañas rocosas, es transmitida por una garrapata. Ahora, esta garrapata, me pueden preguntar, ¿no? ¿Qué especie de garrapata? Bueno, esto es muy variable, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica. Pero en Estados Unidos y en su diapositiva mencionan como ente principal el Dermacentor andersoni, ¿no? En Estados Unidos. Eh, o también conocida garrapata de la madera o garrapata del perro. Bueno, esta enfermedad va a ser transmitida cuando una garrapata contiene, ¿no? Esta bacteria va a alimentarse de la sangre humana y por ende va a transmitir, ¿no? Va a transmitir esta enfermedad. Ahora, una característica importante de este tipo de rickettsia, por cierto, ¿no? La rickettsia rickettsii, es que no va a eliminar su reservorio o vector, sino que más bien se va a perpetuar de manera transovárica. La garrapata va a pasarle a sus hijitos, va a pasarle la enfermedad y se va a poder seguir, ¿no? En el tiempo esta enfermedad produciendo. Muy bien, ahora, eh, la Rickettsia rickettsii va a estar dentro de la orden de los rickettsiales, dentro de la familia Rickettsiae, ¿no? Y bueno, esto es importante, chicos. Lo que está en rojo principalmente es lo que podría venir, ¿ya? Entonces, la diana principal de estas riquezas van a ser las células endoteliales, y al infectar estas células endoteliales van a producir una vasculitis de vasos pequeños principalmente, y esto va a generar las manifestaciones clínicas que más adelante se les va a explicar. Y su periodo de incubación va a ser de una semana, pero va a variar entre 2 y 14 días. Ahora, las manifestaciones clínicas las he dividido en lo que más llama la atención, que es el exantema, ¿no? Y bueno, otros síntomas. Vamos a hablar primero del exantema, ya que creo que es la parte más importante.
esta va a aparecer generalmente al séptimo día de la enfermedad. Sin embargo, no siempre va a aparecer, pero mayoritariamente aparece. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y cuando se genera este exantema, tiene algo característico, a diferencia de... A ver, un momento. Ya. Entonces, eh, como les mencionaba, este exantema se manifiesta de una manera particular, a diferencia de otros exantemas como el que expuso Fiorella en el grupo de las tifus, que este es de manera centrípeta, o sea que va a extenderse de adentro, perdón, va a extenderse primero de las muñecas y va a irse hacia adentro, o sea, hacia el tronco. O sea, primero aparece en muñecas y en tobillos, por eso les he puesto estas dos imágenes para que lo recuerden, y posterior a ello va a extenderse hacia el tronco. Aquí la imagen sería al revés, ¿no? Sino que me confundió con Citrip. Ahora, otra característica importante es que no respeta las palmas de las manos ni la planta de los pies, a diferencia también de otros exantemas, ¿no? Y los síntomas, bueno, son síntomas de infección generalizada, o sea, no son tan específicos, pues, como fiebre, cefalea, mialgias, vómitos, ¿no? Entre otros. Bueno, también se nos mencionan algunos factores de riesgo. Yo los he dividido en factores de riesgo como para desarrollar la enfermedad, como para desarrollar una enfermedad más grave. Dentro de los que son para contraer la enfermedad, uno es visitar una zona endémica, ¿no? de esta garrapata, ¿no? Por ejemplo, las montañas rocosas de Estados Unidos, y ser picado, ¿no? por estas garrapatas. Y la otra es tener un contacto recurrente con perros que tienen estas garrapatas, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores veterinarios, ¿no? podrían estar más susceptibles a contraer esta enfermedad. Ahora, se menciona también que ciertos grupos van a tender a desarrollar una forma más grave de esta enfermedad, los cuales son las personas afrodescendientes y las personas mayores de 30 años o también adultos mayores. Y respecto al diagnóstico y tratamiento, como gol estándar se menciona que se va a tener la inmunofluorescencia indirecta, y el tratamiento de primera línea va a ser la doxiciclina en 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Ahora, un dato importante de este tratamiento es que cuando el paciente deje de tener fiebre, tú no te detienes de darle la doxiciclina, sino que se lo das hasta 3 días más de estar afebril. Bueno, esta es una imagen que se tiene de un libro en particular que me gusta ver, que es el Guía Visual de Enfermedades Infecciosas, si no me equivoco. Se los he puesto porque a veces algunos estudiantes imprimen las diapositivas y lo van leyendo, entonces he puesto uno grande para cuando lo impriman y este chiquito es el que vamos a ver ahorita. Como, es como a modo de resumen, ¿no? Una imagen que nos va a ayudar a consolidar estos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la persona que va a tener este exantema centrípeto, como les mencioné, que va a ir de las muñecas. A ver, lo voy a poner más zoom para que lo puedan ver. Va a tener este exantema centrípeto que va a ir de las muñecas y los tobillos hacia el tronco. También otra es que se transmite por garrapatas, ¿no? Del perro o de las montañas rocosas. Y aquí tenemos una lata, ¿no? de gaseosa o lo que sea, pero que se llama Rock MSF. MSF está en inglés, es Mountain Spot Fever, ¿no? que sería la traducción en español, sería fiebre de las montañas rocosas. ¿No? Y bueno, el tratamiento, como les mencioné, primera línea, la doxiciclina, ¿no? Bueno, ya lo pueden ver con calma después, ¿no? Ahora vamos a hablar, ahora sí, de las bartonelosis. Si bien a veces se les agrupa en algunos libros juntos, no están tan emparejados como antes. Antes sí estaban como agrupados mejor, más juntos, pero posterior a ello, con las nuevas técnicas de PCR, etcétera, se han separado. Entonces, características generales de la Bartonella. Al igual que las riquecias, también van a ser bacilos filomorfos, o sea que se van a ver también o como cocos, o como bacilos, o como cocobacilos. También van a ser gran negativas, pero se pueden teñir mejor en tensión de Jiménez.
Y bueno, el cultivo también va a ser en medios especiales, donde una temperatura óptima de desarrollo va a ser de 25 grados a 28 grados. Y también van a ser intracelulares facultativas. Entonces, tú me dirás, también son bacilos filomórficos, también son gran negativos y también se cultivan en medios especiales. ¿Cómo los diferencio, Jairo? Ya, pues vamos a ver adelante cómo los podemos diferenciar. Una, por ejemplo, una, por ejemplo, es que, como adelanto, estas, si bien son intracelulares, van a tener un tropismo mayoritario por los eritrocitos, ¿no? A diferencia de la Rickettsia rickettsii, que va a tener un tropismo mayor por las células endoteliales. Ahora, la bartonelosis no hace referencia solo a la enfermedad de Carrión que solemos escuchar muy frecuentemente, ¿no? Sino que la bartonelosis va a agrupar distintas especies de bartonelas que van a generar distintas enfermedades. Una de ellas, la enfermedad de Carrión por la Bartonella bacilliformis, otra es la enfermedad por arañazo de gato por la Bartonella hanselae, y la otra, fiebre de las trincheras o fiebre quintana, que es por la Bartonella quintana, ¿no? Por ello el nombre. Vamos a ver una por una, algo rápido y lo más importante que puede venir en sus exámenes. Primero, con la enfermedad de Carrión, que como ya les mencioné, se da por la infección de esta bacteria, la Bartonella bacilliformis. Eh, y bueno, respecto a la epidemiología, estas van a ser las tres zonas con mayores casos, ¿no? Entre ellas principalmente Ancash. Ahora, también la transmisión va a ser a través de un artrópodo, en general en las bartonelas, bueno, pero en Bartonella bacilliformis va a ser transmitido por el mosquito hematófago o mosca hematófaga del género Lutzomia. Ahora, ¿qué especie de mosquito? Bueno, va a variar dependiendo de las zonas. En Perú, la que se destaca más es la Lutzomia verrucarum, por eso le he puesto acá. Y bueno, un dato importante es que el único reservorio de la enfermedad, hablo, ojo, de la Bartonella bacilliformis, es el ser humano. Ahora, como ya les había adelantado, a diferencia de la Rickettsia, la diana de la Bartonella bacilliformis va a ser el glóbulo rojo, en el cual se van a producir hemólisis y con ello las manifestaciones clínicas posteriores. El periodo de incubación es largo y algo variante dependiendo de la bibliografía, pero en su diapositiva menciona que puede ser de 21 días hasta 2 meses. O sea, tiene un periodo de incubación un poco largo. Ahora, se menciona que cuando uno contrae esta enfermedad, eh, va a desarrollar, bueno, la enfermedad de Carrión y esta se compone de ciertas fases. Una fase aguda, o también le denominan la fiebre de Loroya, una fase intercalar y una fase eruptiva o la fase de la verruga peruana. Ahora, ¿qué diferencia o cómo son estas fases? Bien, la fase aguda se va a caracterizar por tener mayor clínica peligrosa, podría decirles. O sea, si el paciente puede entrar en un estado de gravedad y fallecer, o donde hay una alta tasa de mortalidad, es en esta fase, en la fase aguda, donde se va a producir, como ya mencioné, una hemólisis masiva o grave, y con ello distintas manifestaciones clínicas, entre ellas hepatomegalia, ictericia, ¿no? Y la anemia severa, que ya se mencionó. Y algo importante también que he puesto abajito en amarillo y rojo es que esta es la fase donde va a existir una inmunodepresión transitoria. Por ende, en esta fase es donde se puede adquirir o se va a adquirir infecciones oportunistas. Después de esto, se da una fase intercalar en el cual el paciente no tiene ninguna sintomatología. Es como si se hubiese curado. Y posterior a ello, en el tiempo, de manera crónica, va a desarrollar la fase eruptiva o verruga peruana, que se va a caracterizar, como bien dice su nombre, con estas tumoraciones o verrugas, ¿no? Ahora, estas tienen características diferentes, ¿no? Tienen distintas presentaciones. Pueden ser miliar, mular y nodular. Miliar es cuando son pequeñitas y bastantes, ¿no? Mular son un poco grandes, como el de la imagen, por ejemplo, es mular. Y nodular, que son ya más subdérmicas, ¿no? Un dato importante es que va a afectar principalmente a la población pediátrica
y estas verrugas van a ser sangrantes y muchas veces se curan solas. Más bien, esta fase, la fase eruptiva de verruga peruana, no es tan mortal, tiende a veces a resolverse sola, ¿no? A diferencia de la fase aguda, que es donde les menciono que va a ser la parte más grave de la enfermedad. Ahora, ¿se presenta sí o sí todas estas fases en la enfermedad de Bartonella bacilliformis? No. A veces no se presenta la fase eruptiva, incluso hay veces que no se presenta la fase aguda y solamente aparece la fase eruptiva, ¿ya? Pero de manera ¿no? Didáctica, ¿no? Véanlo así, ¿no? Que a priori desarrolla una fase aguda, que es la peligrosa, luego una fase intercalar, donde no hay sintomatología en el paciente, y una fase eruptiva, donde va a presentarse estas características verrugas, ¿no? Bueno, el diagnóstico es variado. Se puede, por ejemplo, tomar muestras de estas verrugas, ¿no? Y donde va a haber ciertas características, por ejemplo, la presencia de estas inclusiones lo de Rocha Lima, como podemos ver en la imagen. Acá, esta inclusión rojo purpúrea, ¿no? Sería lo que se denomina mancha Rocha Lima. Otra es que en estas, ¿se acuerdan que les mencioné que en las manifestaciones clínicas las verrugas son sangrantes? Es porque en los mecanismos fisiopatológicos que tiene la Bartonella es generar más vasos sanguíneos. Entonces, uno al microscopio va a observar precisamente la formación de vasos, ¿no? También en la fase aguda, que es donde se da la hemólisis grave, la anemia grave, cuando se haga un frotis sanguíneo se va a poder observar estas bartonelas. Por eso acá es importante que es literalmente diagnóstico en la fase aguda. A ver, como podemos ver acá, ¿no? Aquí se encuentran los bacilos, ¿no? Dentro del eritrocito. Sin embargo, bueno, debido a que puede haber más bacilos intracelulares, es muy sensible, pero muy poco específico en realidad. Bueno, ahora su diapositiva nos menciona que el tratamiento va a ser en base a qué fase nos se presenta, ¿no? En la fase aguda se nos menciona que se puede utilizar el cloranfenicol, donde puede ser solo o también puede añadirse penicilinas, o en caso no se puede utilizar esta, se puede utilizar ciprofloxacina. En la fase eruptiva se menciona que la rifampicina tiene un buen funcionamiento que hace remitir más rápida, ¿no? Estas erupciones. Muy bien, entonces me dicen, ya hablamos de enfermedad de Carrión, ¿y dónde queda la enfermedad por arañazo de gato y fiebre de la Sichera Quintana? Bueno, ahorita vamos a ver las cosas más importantes de cada una de ellas. No se hace mucho énfasis en su clase sobre estas dos, así que vamos a solamente mencionar lo importante, ¿ya? Bueno, la enfermedad por arañazo de gato también es producida por una Bartonella, como ya saben, la Bartonella henselae. Este va a afectar principalmente a niños y adultos jóvenes. Ojo que lo que está en rojo es lo que posiblemente puedan preguntar en examen, así que tomen en cuenta eso. Y bueno, es transmitido, ¿no? por este artrópodo, ¿no? Que se encuentra en los gatos. Entonces el gato infectado, cuando araña o muerde al humano, va a contagiarse el ser humano y va a desarrollar esta enfermedad, que se caracteriza por presentar a veces cierta clínica general, ¿no? O sea, cefalea, fiebre, ¿no? Pero lo más llamativo en esta enfermedad es que se presenta la linfoadenomegalia. Ahora, esta generalmente hasta un 85% se va a presentar de manera solitaria. Por ejemplo, ¿no? En la axila, ¿no? Por ejemplo, o en la región submentoniana, etcétera, ¿no? Como estaba en la imagen de acá, por ejemplo, ¿no? Que tenemos. Ahora, eh, de manera general, ¿no? Entonces suele aparecer esta linfoadenomegalia solitaria en la parte superior del cuerpo. Muy raro que aparezca una
un ganglio o una linfoadenomegalia inguinal, por ejemplo. No suele suceder. Y bueno, esta enfermedad, como les mencioné, si bien puede presentar una clínica de una enfermedad infecciosa general, ¿no? Como cefalea, fiebre, no siempre se presenta y más bien esta enfermedad tiene un curso benigno y suele resolverse por sí mismo, ¿no? Pero el diagnóstico se realiza también con inmunofluorescencia indirecta, que tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 96%. Y el tratamiento se da mediante doxiciclina, al igual que las riquechas. Ahora, fiebre de las trincheras o Quintana. Bueno, no sé si en su PPT decía, pero bueno, trincheras se le denomina porque se empezó a ver estos casos en la Primera Guerra Mundial, en los soldados que se encontraban atrincherados, ¿no? Y Quintana porque tiene, ¿cómo explicarlo? Tiene una manifestación clínica característica respecto a la fiebre. Ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Esta es transmitida por el Pediculus humanus. eh, Va a tener una incubación de 5 a 20 días. Y bueno, la transmisión va a ser a través de la inoculación de las heces de piojos infectados en abrasiones de piel o las conjuntivas. Y bueno, lo característico y lo que le da el nombre también a esta enfermedad es que va el paciente a tener fiebre aproximadamente, no es así como regla, así exactita, pero se dice, ¿no?, que va a tener una fiebre por 5 días aproximadamente, que luego va a ceder y que va a recurrir, o sea, va a volver la fiebre en 5 días aproximadamente, ¿no? Por ello se le llama Quintana, ¿no? Ahora, el diagnóstico también es mediante inmunofluorescencia indirecta, ELISA, también cultivo. Y el tratamiento es cloranfenicol y tetraciclinas. Bueno, aquí igual también tenemos una imagen de la guía visual de enfermedades infecciosas, donde tenemos aquí, ¿no?, el Pediculus humanus, ¿no?, que está trincherado, ¿no?, por ello refiere las trincheras, el piojo del cuerpo. Y bueno, ¿no?, se presenta con mialgia, esplenomegalia, infección, dolor tibial, artralgia, etcétera. Y lo principal, ¿no?, la fiebre quintana, que dura 5 días y varios episodios de 5 días de curación, ¿no? Muy bien. Y por último, por último, vamos a evaluar algunas planchitas que pude conseguir. A ver, dice, respecto al reservorio de la enfermedad de Carrión, señale lo correcto. A, los roedores son un reservorio demostrado de Bartonella bacilliformis. B, todos los portadores de Bartonella bacilliformis son sintomáticos. C, Bartonella bacilliformis es la única especie de Bartonella que puede infectar seres humanos. D, todas son correctas. Y E, el único reservorio demostrado para Bartonella bacilliformis es el hombre. A ver, chicos, espero sus respuestas en el chat. O si gustan, pueden prender su micro. A ver, tenemos una respuesta. Tenemos dos respuestas. Bien, ¿alguien más que quiera dictar su respuesta a las 3? Si no, ya procedemos a decir la clave. 1, 2, 2,5, ya 3. Ya, muy bien, chicos, sí, es la E. Precisamente se los puse en una diapositiva, si no me equivoco. Les puse que la Bartonella bacilliformis, el único reservorio demostrado, al menos hasta ahora, es el hombre. Pero ¿por qué no son las otras? Bueno, la clave que es, ¿no?, la E, se contradice con la A, ¿no? Porque no se ha demostrado que aparte del hombre hay otro reservorio. Entonces, bueno, no, los roedores no son un reservorio demostrado de Bartonella bacilliformis. Ahora, ¿todos los portadores de Bartonella bacilliformis son sintomáticos? No, hay personas que van a llevar esta infección o esta enfermedad de manera como portadores, ¿no? O sea, no van a manifestar la sintomatología clásica.
Ahora, ¿la Bartonella bacilliformis es la única especie de Bartonella que puede infectar seres humanos? Falso, ¿no? Hemos hablado de dos más, la Bartonella henselae y la Bartonella quintana. La D, bueno, ¿no? Por descartes, no es, ¿no? Entonces sí, chicos, es la E. Bueno, también tenemos esta otra pregunta, dice, respecto a la enfermedad de Carrión, señale lo incorrecto. Ojo, a verdad, lean bien en los exámenes porque a veces puede ser que por leer rápido lean mal y marquen algo que no es. Respecto a la enfermedad de Carrión, señale lo incorrecto. El agente etiológico es Bartonella bacilliformis. Se transmite por la picadura del vector Lutzomia verrucarum. En la fase crónica pueden presentarse lesiones verrucosas. Las infecciones oportunistas son raras en la fase aguda. En la fase aguda se presenta anemia hemolítica severa. A ver, chicos, sus claves, por favor. Chicos, a la una, a las dos, ya a las tres. Muy bien, Jesús y Tommy y Darwin. Sí, es la D. Ahora, ¿por qué no son las otras? Bueno, es que sí son correctas, ¿no? El agente etiológico de Bartonella bacilliformis sí es, ¿no? Sí es, eso es correcto. Se transmite por la picadura del vector Lutzomia verrucarum, pues sí, también, ¿no? Es una de las especies que puede transmitir la enfermedad y otras lutzomias, ¿no? En la fase crónica pueden presentarse lesiones verrucosas, es cierto, se pueden presentar, y las infecciones oportunistas son raras en la fase aguda. Falso, no son raras, es frecuente. ¿Se acuerdan por qué? Porque en la fase aguda se presenta una anemia hemolítica y se genera un estadio de inmunosupresión transitorio, ¿no? Y justamente en ese periodo es donde se va a presentar estas infecciones oportunistas. Por ello, esta no es lo correcto, es lo incorrecto, por eso es la clave. Y bueno, la última, ¿no? En la fase aguda se presenta anemia hemolítica severa, cierto, ¿no? Como les mencioné, la Bartonella bacilliformis va a tener tropismo por los eritrocitos, por los hematíes, y va a generar con ello la anemia hemolítica severa. Y creo que esta es la última, así que, a ver, respecto al grupo etario de la enfermedad por arañazo de gato, señale lo correcto. A, solo afecta de 40 a 45 años. B, solo afecta a los de la base 22. C, solo afecta a gatos. D, afecta principalmente a adultos mayores. Y E, afecta principalmente a personas de 12 a 15 años, niños y adultos jóvenes. Ya, listo, chicos. Esa tuve que crear claves porque esa vino el año pasado, si no me equivoco, y tuve que... Y solo nos dieron las claves, o sea, no nos dieron la pregunta. Digo, no nos dieron las otras claves, solo nos dieron nuestra clave correcta. Entonces, muy bien. Muy bien a los que dijeron E, porque bueno, a la base 22 sí les puede dar enfermedad por ese gato, con tanto gato en Sanford, les puede dar, pero no solo a ellos, ¿no? Pues ese solo en varias claves, ¿no? Le desmerita, ¿no? La clave correcta. Por ello es la E. Afecta principalmente a niños y adultos jóvenes de 2 a 15 años, ¿no? Esta copia y pega de su diapositiva de ustedes, esa pregunta que es plancha. Y bien, me parece que eso es todo, chicos, por mi parte. Eh, Me parece que tienen en un momento otro repaso de leptospira, si no me equivoco. ¿Tienen alguna pregunta o todo claro? Y bueno, con eso estaríamos concluyendo. Igual de cualquier manera me pueden consultar. Uh, bueno, pueden consultarlo en el chat de MIP o si no en mi privado, si tienen Roche, normal. Me preguntan y ahí buscamos una respuesta. Bueno, chicos, parece que no hay preguntas. Como les menciono nuevamente, el chat de MIP, bueno, el chat de ayudantía, o ese donde mandé el link, está abierto. Pueden hacer su consulta ahí o me lo escriben al privado si tienen arroba chupado. Y ya les respondo con toda confianza nomás, chicos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Me despido. Muchas gracias, chicos. Buenas noches.